Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos sobre Voldemort, la guerra mágica y la comunidad mágica en el resto del mundo. Voldemort fue quizás el mago tenebroso más poderoso en la historia del mundo mágico. Poseía un dominio casi ilimitado de la magia. En combate 1 a 1, fue capaz de cortar la garganta de un oponente sin esfuerzo y sin pronunciar palabra alguna. Y cuando su propia mortalidad fue puesta a prueba, pudo evadir la muerte una y otra vez. Entonces, si Voldemort era una amenaza, ¿por qué otros magos y brujas heroicos de la comunidad mágica internacional no lucharon contra él? Durante ese aterrador año final de la Segunda Guerra Mágica, ¿por qué ningún otro país intentó ayudar? ¿Dónde estaban los poderosos hechiceros de Mahoutokoro Koro en Japón? ¿O los maestros de la magia sin varita de Wagadu de Uganda? Había al menos 11 escuelas mágicas en el mundo en ese momento y docenas de gobiernos mágicos, y cada uno decidió dejar la defensa de Gran Bretaña a un adolescente llamado Harry Potter y sus aterrorizados y traumatizados compañeros de clase. ¿Por qué nadie más ayudó? Bueno, hoy vamos a tratar de responder estas preguntas y más. Aquí van 5 teorías. No sabían. Esta no es la mejor excusa, pero ciertamente tendría sentido. A lo largo de la Segunda Guerra Mágica y los años que la precedieron, Lord Voldemort y sus leales mortífagos hicieron todo lo posible para luchar en las sombras. Habiendo aprendido la lección de su primera campaña fallida contra el Ministerio de Magia en los 70 y 80, Voldemort y sus aliados sabían que su mejor oportunidad de éxito era colocar agentes dobles dentro del propio ministerio. Y si el personal del ministerio no quería trabajar para Voldemort por su propia voluntad, entonces el mago oscuro estaba más que feliz de lanzarles la maldición Imperius y de controlar todos sus movimientos a través de la magia oscura. Si pensamos en la toma del Ministerio de Magia por parte de Voldemort en los últimos años de la guerra, esto explica fácilmente por qué otros países no estaban al tanto. Pero si dirigimos nuestra atención a los asuntos internos de esos gobiernos, podemos encontrar más razones. Como se habrán imaginado, casi todos los gobiernos tenían su propio gobierno mogul y un gobierno mágico correspondiente por separado. Con países como el Reino Unido y los Estados Unidos, estos gobiernos duales son bastante fáciles de ver, ya que aparecen en películas y libros. Hay más de 190 países muggles en el mundo, pero en realidad, en la comunidad mágica, algunos de los gobiernos mágicos no mantienen las mismas fronteras que sus contrapartes muggles. Con respecto a su gobierno mágico, algunos países en realidad tienen fronteras completamente diferentes, lo cual tiene sentido. Después de siglos de guerra, los países europeos ganaban y perdían territorio con bastante frecuencia, algo que sus comunidades mágicas locales a menudo preferían ignorar. Las fronteras cambiantes de las naciones muggles eran solo una molestia para los magos, que estaban contentos de mantener sus posesiones tradicionales, lo que significa que podría haber habido incluso más ministerios mágicos que congresos muggles. Ahora, quizás se estén preguntando, ¿qué tiene eso que ver con Voldemort? Bueno, como pueden ver, había más de 100 gobiernos mágicos, y tenían sus propios problemas internos con los que lidiar. Probablemente había muchos otros asuntos urgentes dentro de todos y cada uno de los países que componían a la Confederación Internacional de Magos, y tal vez, al igual que la campaña de Voldemort contra el Ministerio de Magia, muchos otros países podrían haber estado enfrentando sus propias guerras civiles. Incluso si hubieran escuchado los susurros del regreso de Voldemort, simplemente no tenían el poder para investigarlo más a fondo. Voldemort no era una amenaza internacional. Aunque Voldemort era una terrible amenaza para el Ministerio Británico de Magia, podría no haber sido un oponente digno para otros países. Incluso durante la Primera Guerra Mágica, cuando Voldemort dirigió sus campañas contra los magos y brujas británicos, la Confederación Internacional de Magos no formó ninguna oposición significativa contra él. Como la versión del mundo mágico de las Naciones Unidas, la mayor contribución de la Confederación Internacional de Magos al mundo mágico fue mantener a su gente a salvo. Durante la mayor parte de la historia registrada, eso significó crear y aceptar leyes que mantuvieran sus verdaderos poderes ocultos de la población muggle. Pero, al igual que las Naciones Unidas, la Confederación Internacional de Magos también era responsable de resolver las disputas entre sus estados miembros. Entonces, si Voldemort asumiera el poder en Gran Bretaña y luego dirigiera su atención hacia otros países para conquistar, le correspondería a la Confederación Internacional de Magos detenerlo. Pero según los pocos registros que tenemos, la organización internacional ni siquiera convocó a un comité para discutir una estrategia de defensa en caso de que Voldemort cruzara el Canal de la Mancha. Siguiente posibilidad. Era un asunto interno. Si cerraran los ojos
hicieran girar un globo terráqueo y señalaran con el dedo al azar un país, tienen un 9% de posibilidades de escoger alguno que esté en guerra civil. Y aunque no tenemos una lista completa de los registros históricos del mundo mágico internacional, no es difícil imaginar que las guerras civiles y los conflictos internos también eran comunes entre los magos y brujas. Cuando se trata de muggles, muchos países a menudo adoptaron un enfoque no intervencionista. A pesar de que las guerras civiles y los conflictos provocaron un sufrimiento y un derramamiento de sangre inconcebibles, se permitió que la mayoría de las guerras civiles continuaran sin la interferencia de los estados vecinos. Y la razón era simple: tratar de ayudar solo empeoraba las cosas. Peor para los estados vecinos y a menudo peor para el país que estaba sumido en la guerra civil. Y esa no es la filosofía intervencionista que era aún más fuerte entre los gobiernos mágicos. El Magicongreso Único de la Sociedad Americana fue uno de los regímenes más aislacionistas del mundo entero, pero sus valores fueron compartidos por la mayoría de los demás. Simplemente querían proteger a su propia gente de la persecución muggle y no querían arriesgar su seguridad apoyando o desafiando abiertamente a algún bando en guerra al otro lado del mundo. La cuarta teoría de esta lista es el apaciguamiento. Si las comunidades mágicas internacionales no intervinieron en Gran Bretaña porque pensaron que no era de su incumbencia, entonces debieron esperar una cosa: que la codicia de Voldemort no se extendiera a su país. Si eran capaces de apaciguar a Voldemort y sus mortífagos, entonces la comunidad mágica internacional podría evitar una guerra absoluta, que siempre fue lo que más temieron. La guerra entre magos era catastrófica. No solo fue trágica por la cantidad de vidas perdidas en los conflictos, sino que también presentó un desafío único. El conflicto abierto amenazaba con revelar el mundo mágico a los muggles. Quizá gobiernos extranjeros como el Ministère des Affaires Magiques de la France y el Magicongreso Único de la Sociedad Americana sabían del regreso de Voldemort y habían acordado no intervenir si el Señor Tenebroso mantenía su mirada en Gran Bretaña. Sin ninguna prueba, es difícil adivinar qué tan probable fue esta política de apaciguamiento. Incluso si no hubo conferencias formales entre los mortífagos y las delegaciones extranjeras, deben haber tenido algún tipo de contacto entre ellos. Aunque a los gobiernos mágicos no les gustaba intervenir en los asuntos de los demás, aún necesitaban estar atentos a los eventos internacionales, y el segundo ascenso de Voldemort era ciertamente algo digno de observarse. Apoyaban a Voldemort. Hay una razón potencial que aún tenemos que mencionar y podría ser la más controversial. Otros países podrían haber apoyado la posición de Voldemort. Cuando miramos hacia atrás en la historia de la comunidad mágica en Gran Bretaña, encontraremos una extraña tradición. Aunque muchos de sus constituyentes se jactaban de ser sangre pura, a los líderes del mundo mágico en realidad no les importaba mucho la herencia. Durante la fundación del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, los 4 fundadores inicialmente acordaron permitir que los mestizos y los nacidos de Muggle se inscribieran en su colegio. De hecho, cuando Salazar Slytherin más tarde cambió de opinión y quiso prohibir que asistieran todos, con excepción de los sangre pura, los 3 fundadores se negaron a dar su consentimiento. Como pueden ver, en parte de su historia más temprana, el mundo mágico británico fue bastante progresivo, al menos en comparación con las naciones que lo rodeaban. Dado que sabemos mucho sobre la historia de los magos y brujas en Inglaterra, llamar progresista a la comunidad mágica británica puede sonar extraño, especialmente considerando su trato hacia los duendes. Pero cuando extendemos nuestra mirada a los países más homogéneos étnicamente en Europa Central, Medio Oriente y Asia, sus políticas eran mucho más conservadoras, y la posición de Voldemort podría no haber sido tan poco convencional. Si solo miramos al gobierno muggle de Japón, podemos encontrar numerosos ejemplos de las dificultades que enfrentan los ciudadanos japoneses no étnicos. Y curiosamente, tratar a los ciudadanos de diversas etnias con los mismos derechos no es una gran prioridad. Ni siquiera está legalmente protegido. Si aplicamos ese mismo sentido de orgullo étnico nacional a la comunidad mágica, entonces los estudiantes y graduados de Mahoutō Koro, la escuela de magia de Japón, podrían no estar de acuerdo con el gran alboroto sobre Voldemort. Para ellos y muchos otros países del mundo, la supremacía de sangre pura podría haber sido normal. Conclusión. Al final, es posible que nunca sepamos la verdadera razón por la que la comunidad mágica internacional no pudo o no quiso ayudar a Harry Potter y sus aliados. En lo que a mí respecta, apuesto a que es una mezcla de todas estas teorías. Es posible que muchos de los países no hayan visto de qué se trataba el gran alboroto, y es posible que otros simplemente no hayan querido involucrarse en una guerra civil. Agreguemos a eso la excelente estrategia de Voldemort con el Ministerio de Magia, y los Ministerios de Asuntos Exteriores podrían haber alegado ignorancia sobre el ascenso de Voldemort, aunque probablemente podrían decir que algo andaba mal. Eso es todo por este video. ¿Ustedes qué piensan?
Díganme en la sección de los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden dar like y suscribirse para más contenido. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.